La vida de Caroline Walter empezó a desmoronarse el día que encontró en su buzón una carta. Dentro había una antigua foto en la que aparecían dos niñas idénticas, pero lo más inquietante era el mensaje en su reverso. Allí, con una caligrafía torcida y nerviosa, podía leerse: ¿crees que puedes abandonarnos allí? Aquella frase se arraigó en su mente como una espina venenosa y pronto llegaron las migrañas. Era como si estuvieran tratando de romper su cráneo desde dentro. No dormía, no comía, lo único que hacía era ver esa foto, como si en el fondo las respuestas estuvieran ahí. Finalmente las migrañas y las voces la llevaron al lugar desde donde se había escrito la carta, y allí, en el corazón de un olvidado y marchito bosque, se alzaba el Hospital Wellberger. Mientras Caroline cruzaba la verja oxidada, las ventanas rotas parecían miradas huecas que seguían cada uno de sus pasos. En el interior el ambiente era denso, casi líquido. Los pasillos, apenas iluminados, estaban llenos de ecos y susurros que no terminaban de ser sonidos, sino sensaciones que rozaban su piel. Y entonces ocurrió, justo cuando creía haber encontrado aquello que la había llamado. Un golpe seco en la cabeza la dejó inconsciente en el suelo. Caroline despertó sin ropa, sumergida en una bañera llena de agua turbia. Intentaba respirar, pero el aire no llegaba a sus pulmones. El motivo era un tubo conectado a una máquina que le estaba obstruyendo la garganta. Tiró del tubo con todas sus fuerzas, sintiendo cómo raspaba su garganta mientras lo extraía, escupiendo agua y bilis. Salió de la bañera, se vistió rápidamente y fue hasta el espejo roto que había enfrente. No podía ignorar la venda que cubría su ojo derecho, así que con miedo comenzó a retirar el vendaje, hasta que finalmente quedó expuesto. Su ojo no estaba, solo quedaba un hueco oscuro, una cavidad vacía que parecía mirarla de vuelta a través del abismo. Caroline cayó al suelo sollozando, pero algo, una fuerza que no entendía, la empujó a levantarse. No tenía intención de morir allí. No encontraba forma alguna de salir de la mansión. Las puertas y ventanas estaban cerradas a cal y canto. Desesperada decidió que si no podía escapar, al menos intentaría encontrar respuestas. Necesitaba averiguar quién y por qué le había mandado la foto y, por supuesto, quién y por qué la había metido en la bañera. Así que exploró los rincones oscuros y decadentes del lugar, encontrando documentos y notas de los propietarios de esta mansión, ahora convertida en hospital. Entre las páginas agrietadas de un diario de cuero, William Wellberger relataba el día más feliz de su vida, el nacimiento de Anna y Emma, sus hijas gemelas. Pero cada palabra estaba teñida de un oscuro presagio que William intentaba ignorar. Había algo maldito en ellas, algo que se manifestaba en pequeños y desconcertantes fenómenos que escapaban a toda lógica. Luego, un informe archivado en un cajón roído reveló un pedazo de la historia de la isla Winter Lake. Allí la tribu Tismuit había vivido durante siglos hasta que llegaron los colonos europeos a perturbar su forma de vida. En las páginas se narraba el hallazgo de un cementerio subterráneo en una cueva, donde se encontraron cientos de esqueletos de niños, todos enterrados en pares perfectos. Caroline sintió un escalofrío al considerar el horror y el sufrimiento oculto bajo esas tierras. Más adelante, en el diario de María, la esposa de William, la historia se tornó aún más personal. María escribía sobre cicatrices, no solo las visibles en su piel dejadas por el látigo de su padre, sino también las internas, esas que no se ven y raras veces sanaban. Hablaba de una conexión entre su familia y la tribu Tismuit, y cómo, aunque William le había aceptado tal y como era, la sombra de aquella conexión parecía cernirse sobre ellos. Cuando Caroline bajó al sótano, escuchó algo, un chirrido metálico seguido de un sonido muy peculiar, algo como el roce de un cuchillo afilado contra un plato. Y entonces lo vio, la figura de un hombre despellejado en una silla de ruedas, avanzando hacia ella. Caroline corrió sintiendo cómo la muerte la perseguía a cada paso. Logró cerrarse tras una puerta justo antes de que la entidad la alcanzara. Había llegado a la sala de rayos X. Allí, bajo la luz parpadeante, un sacerdote murmuraba palabras incomprensibles mientras bendecía un cadáver. Su presencia, aunque inesperada, trajo un poco de alivio en mitad del caos. El sacerdote, con una calma que bordeaba lo inquietante,
reconoció los oscuros males que habitaban en la mansión. Sin embargo, no parecía especialmente preocupado. Tal era el nivel de aceptación y resignación que llegó a entregarle a Caroline una pistola de clavos con la que poder defenderse, quedando él expuesto ante el peligro. Caroline se despidió del sacerdote y volvió al sótano, esta vez logrando reiniciar los generadores del hospital. Las luces parpadearon antes de encenderse, arrancando de las sombras horrores que deberían haber permanecido ocultos. Criaturas grotescas emergieron de los rincones, sus prótesis, afiladas y retorcidas, chasqueaban contra el suelo, como si marcaran el compás de una macabra sinfonía. Apretó el gatillo con tal de detenerlos, logrando así llegar a una zona segura. En su desesperada búsqueda de respuestas, Caroline encendió por casualidad las velas frente a un antiguo espejo. Lo que parecía un acto insignificante desató algo más grande, algo que no podía comprender del todo, y entonces lo entendió. Ese espejo era una ventana al pasado de aquella maldita mansión. Caroline lo cruzó y a través de acertijos y puzles que parecían diseñados para poner a prueba su cordura, consiguió las llaves que le abrirían nuevos caminos en el presente, pero cada paso la llevaba más cerca de verdades que quizá era mejor dejar enterradas. Entre los documentos y diarios que encontró, uno destacaba por encima de los demás: el diario de Anna, una de las gemelas. Las palabras, torpes pero cargadas de terror, narraban un día en el que el abuelo Noah, es decir, el padre de María, junto a varios hombres vestidos con trajes de radiación, llevaron a las gemelas al subsuelo, donde las ataron en camas metálicas en forma de cruz. Luego los hombres se marcharon dejando a uno de ellos atrás. Este sería quien llevaría a cabo los preparativos de un ritual. Fue entonces cuando María, la madre de las gemelas, irrumpió en la sala con una barra metálica golpeando al hombre que se preparaba para actuar. Y fue durante el forcejeo que otro hombre trajeado apareció y disparó al atacante. Este otro hombre era Bertram, el padre de William y el abuelo paterno de las gemelas, y con voz firme le ordenó a María que escapara de la mansión junto a las niñas. Pero por desgracia, Emma cayó por un puente mientras huían, y su madre y su hermana volvieron a ser capturadas. Estos hechos sugieren un conflicto entre los dos abuelos. Ambos pertenecían a una secta llamada Pollux, y Noah parecía querer realizar un ritual oscuro con las gemelas, mientras que Bertram buscaba salvarlas. Más tarde, los recortes de un periódico antiguo hablaban de que las gemelas habían sido reportadas como desaparecidas. La policía intentó interrogar a María, pero no fue posible, ya que los médicos del hospital la tenían en un coma inducido, afirmando que su estado se debía a una enfermedad desconocida. Caroline sintió un escalofrío al subir a los pisos superiores. Allí, tras un cristal, pudo presenciar cómo un hombre vestido con un traje de radiación caminaba alrededor de una mesa de operaciones donde estaba tumbado un cadáver. El hombre sostenía una lámpara que oscilaba con un movimiento hipnótico. El sacerdote estaba al lado de Caroline y ésta lo miró buscando una explicación, pero él parecía ajeno a lo que ocurría tras el cristal y con calma descartó su visión como una alucinación provocada por el ambiente opresivo del lugar. Sin embargo, mientras hablaban, compartió una de las creencias más oscuras de la tribu Tismuit. Según sus antiguos rituales, los gemelos poseían un poder único, la capacidad de resucitar a los muertos, pero este don tenía un precio terrible, y es que para desatar ese poder, los gemelos debían ser sacrificados. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Los documentos y diarios que había encontrado apuntaban todos en la misma dirección. Las intenciones del abuelo Noah estaban profundamente ligadas a las creencias de la tribu. Los diarios de William y María corroboraban el alcance de su obsesión. Noah había experimentado con María, su propia hija, inyectándole óvulos fertilizados en un intento desesperado por concebir gemelas. Pero los experimentos tuvieron un efecto devastador en la mente y el cuerpo de la mujer. Tras varios abortos espontáneos y la desaparición de sus dos únicas hijas sanas, su salud mental se deterioró rápidamente. Los diarios describían episodios de violencia, autolesiones y gritos agónicos acompañados de un cuerpo dañado debido a la radiación. Caroline no podía imaginar la desesperación de María, atrapada en una mansión que parecía conspirar contra ella, mientras su propio padre la despojaba de lo único que le quedaba.
era muy probable que las gemelas de la foto fueran las hijas de María, y si había una mínima posibilidad de que estuvieran vivas, Caroline se sentía en la obligación de ayudarlas. Caroline encontró una cinta VHS etiquetada como Sala de Experimentos, fechada en 1980. La intriga por saber qué contenía la llevó a la sala de proyección, y al reproducirla, la pantalla parpadeó, y de nuevo otro portal al pasado se abrió. Esta vez, al atravesar la pantalla, se encontró en una celda del calabozo, y allí, encerrada tras los barrotes oxidados, estaba Ana. Su mirada era un grito mudo de socorro, y Caroline improvisó con lo único que tenía a mano para intentar sacarla, vertiendo un poco de ácido sobre el candado. El problema era que para que ese gran trozo de metal terminara rompiéndose, debía esperar varios días, algo impensable en momentos así. Así que regresó al presente para buscarla. El candado sí que estaba roto, pero la niña no estaba. Tan solo una nota en el suelo donde la niña relataba su encuentro con Caroline y cómo gracias al ácido días después pudo escapar. Pero cuando Noah la volvió a capturar, la niña, en un intento de frustrar los planes de su abuelo, se sacó un ojo. ¿Por qué haría la niña algo así? Bueno, no adelantemos acontecimientos. Caroline continuó explorando, topándose con la oficina de William. El cuerpo del hombre yacía rígido en una silla con un diario abierto sobre su regazo. Sus últimas palabras eran una confesión. Por lo visto estuvo largo tiempo experimentando más allá de los límites morales, todo en un esfuerzo por detener la devastación que la enfermedad había causado en su esposa. Las últimas frases del diario daban a entender que algún tipo de radiación había hecho que ella enfermara, y que cuando William estuvo a punto de curar a su amada, Noah lo envenenó. Los documentos dispersos que Caroline más tarde encontró mientras evitaba a las criaturas revelaban la magnitud de las atrocidades cometidas en el nombre de la secta Pollux. Al parecer, ambos abuelos estaban obsesionados con el ritual de las gemelas que utilizaba la antigua tribu de los Tismuit, un poder que, según creían, podía resucitar a su dios salvador. Este propósito sagrado los llevó a intentar sacrificar a sus nietas en un ritual que combinaba los dogmas de la secta con las prácticas de la tribu. Caroline también descubrió los diarios de Bertram, en los que se relataba cómo la radiación de la placenta donde se estaba gestando a su dios salvador había causado mutaciones terribles a los miembros de la secta expuestos, sufriendo mareos, quemaduras en la piel y comportamientos violentos antes de perder por completo la humanidad. Bertram, aunque inicialmente era creyente, decidió salvar a María y a sus nietas. A través de otro portal, Caroline fue lanzada a una habitación que reconoció de inmediato como su propio dormitorio. Sus ojos recorrieron la estancia hasta detenerse en un objeto que descansaba sobre una mesilla, una pequeña y delicada caja de música. Sus dedos acariciaron la superficie desgastada. La melodía que emergió al abrirla era triste, casi rota. Cada nota golpeaba los rincones ocultos de su mente. La verdad, enterrada bajo capas de negación, resurgió con fuerza. Su nombre real no era Caroline Walker, era Emma, la hermana que todos daban por muerta al caer por el puente. Las lágrimas brotaron de su único ojo, mientras las piezas de su identidad, dispersas y rotas, volvían a unirse. A raíz de ahí, Caroline lo tenía claro: si no conseguía rescatar a su hermana, al menos trataría por todos los medios posibles vengarse por todo el daño que tanto ella como su familia había sufrido. Se adentró en otro portal para viajar al pasado y se encontró de pie junto a una bañera. Su bañera. El cuerpo que yacía dentro no era otro que el de ella misma. Y con un nudo en el pecho se inclinó hacia su doble. Su mano tembló antes de hacer lo impensable. Le extirpó el ojo con una mezcla de precisión y pánico. Fue entonces cuando se dio cuenta de que fue ella misma quien se había arrancado el ojo anteriormente, atrapada en un ciclo que se repetía una y otra vez. ¿Cuántas veces había ocurrido? ¿Cuántas veces volvería a pasar? Quizá estaba atrapada en un bucle temporal, pero eso no iba a detenerla. Y ahora os preguntaréis por qué Caroline haría algo así. Pues porque para entrar en la bóveda donde se estaban llevando a cabo los rituales, hacía falta la retina de las dos gemelas, una gemela para cada uno de los escáneres de retina ubicados a cada lado de la puerta.
Pero claro, su hermana no estaba, y a ella solo le quedaba un ojo, así que pocas más opciones le quedaban. El ojo de su yo del pasado ahora era la segunda llave. Así que colocó el ojo en uno de los dispositivos y luego se acercó al otro para que pudiera escanear el que llevaba puesto. Un clic metálico resonó y la puerta se abrió dando paso al interior de la bóveda. Fue entonces cuando el sacerdote, que la había estado siguiendo, apareció y confesó una gran verdad antes de adentrarse en la sala. Él era el abuelo Noah, el líder de la secta Pollux, y su misión era despertar al dios oscuro, pero necesitaba las retinas de las gemelas para poder entrar en la bóveda. Es por eso que una vez se enteró de que Emma seguía viva, tras haber caído del puente, le mandó la foto. Había caído en su trampa. Las dos gemelas volvían a estar juntas. Y es que Anna también estaba allí, aunque era casi imposible reconocerla. Su carne había sufrido, al igual que muchos de los seguidores de la secta, multitud de mutaciones por la radiación que emanaba la placenta de ese dios durmiente. Caroline quiso correr hacia ella, pero el sonido metálico de unos pasos la detuvo. De entre las sombras emergieron 4 sectarios enfundados en trajes de radiación, armados con mazos que chasqueaban contra el suelo como golpes de tambor. Pero no fueron rivales contra la escopeta de tubo improvisada de Caroline, y una vez muertos, pudo inyectarle a Anna la cura en la que estaba trabajando su padre. Aunque su cuerpo se regeneró casi por completo, no sobrevivió. Caroline había llegado hasta el núcleo de la mansión, donde los ecos de los latidos de un corazón moribundo resonaban. Ese corazón crucificado era la placenta donde se estaba gestando el dios de la secta Pollux. De repente, Noah, de pie frente a un altar, se rajó con un cuchillo, entregando su vida y su sangre a modo de ofrenda. El dios oscuro que reposaba sobre la cruz, una masa palpitante de carne inflamada y retorcida, con un latido atronador despertó. Viendo cómo aquella abominación extendía sus raíces corrompiendo todo lo que tocaba, Caroline tenía claro que aquello no era el dios salvador que la secta esperaba, sino más bien una semilla del infierno. Rápidamente, Caroline detectó que las serpenteantes raíces trataban de ocultar los mecanismos de un taladro gigante que colgaba del techo, y sin pensárselo 2 veces, disparó contra las raíces una a una. Escuchando cómo crujían y chillaban como animales heridos, la criatura aullaba y el taladro temblaba. El último y certero disparo hizo que el taladro, como una bestia encadenada finalmente libre, cayera perforando la carne del corazón crucificado. Un torrente de fluido negro y pegajoso inundó la sala mientras la criatura emitía un grito final. Lo que ocurrió a continuación es un misterio. Algunos dicen que Caroline, antes de marcharse, volvió al pasado a por su hermana y la trajo de vuelta al presente, cambiando así el destino de ambas y de esta manera tener la oportunidad de iniciar una nueva vida juntas. Otros dicen que Caroline simplemente escapó corriendo de la mansión, pero que la culpa y el espíritu de su hermana le atormentarían el resto de su vida. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya sido de tu gusto y si es así y me lo quieres hacer saber, pues dale al like, suscríbete si aún no lo has hecho y coméntame lo que te dé la gana. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo vídeo.